Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana, amén. Para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Es el mejor lugar que podemos estar, donde damos de alimentar a nuestras almas por medio de lo que el Señor tiene en su palabra, amén. Y es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Si el hermano Walter me ayudaría con el PowerPoint, por favor. Vamos a estar hablando esta mañana acerca de la palabra del Señor, nuestra Biblia. Y si gusta usted abrir su Biblia conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Amén. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos acompañan. Nuestros amigos también, y si usted está visitando por primera vez nuestra iglesia, le damos la bienvenida a este lugar. Le amamos mucho en el Señor y queremos que encuentre una relación personal con Jesucristo en su propia vida, amén, porque es lo único que nos cambia al hombre la vida que vivíamos antes y el que nos da entrada al cielo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, esa va a ser el fundamento bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Cuando lo tenga puede responder con un amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo está después de Primera de Timoteo. Amén. Vamos a leerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por la oportunidad de estar en tu casa de oración para poder escudriñar tu palabra y aprender lo que tienes para cada uno de nosotros, Dios mío. Yo me pongo en tus manos, Señor, para ser usado por medio del Espíritu Santo para hablar a la congregación exactamente lo que necesita escuchar, Señor. Te pido que pongas en mi gracia, Padre Santo, y que hables por medio de mí, Señor, lo que la congregación necesita escuchar. Te pido por nuestras mentes y nuestros corazones que estemos enfocados en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios. La Santa Biblia, la palabra del Señor. Estoy seguro que en este lugar nosotros tenemos, claro, una Biblia en nuestra casa, y estoy más que seguro que hay muchas Biblias en muchas de nuestras casas, amén. Quizás hemos recibido como obsequio alguna de ellas, nos compramos la que nosotros preferimos leer, o hemos recibido una que nos han dejado como herencia de algún antepasado, que sé, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor, amén. Así que para nosotros los cristianos, el leer la palabra del Señor no es algo abnormal, no es algo que no estamos acostumbrados a hacer, no es algo que no sepamos cómo hacerlo, sino que es algo que hacemos a diario para alimentar nuestras almas. Por medio de la palabra del Señor, Dios se revela a cada uno de nosotros, nos revela sus atributos, nos revela su carácter, nos revela su personalidad, su plan, su propósito para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso es muy importante que como creyentes nosotros leamos la palabra del Señor. En esta mañana estamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a un joven Timoteo
acerca de lo importante que es la Escritura que está inspirada por Dios. Y es necesario que nosotros veamos la situación en la que se encontraba Pablo para llegar a entender lo que le estaba diciendo a Timoteo en este momento. Así que veamos la situación en la que se encontraba él. Pablo estaba encarcelado por segunda vez en Roma. Estaba siendo perseguido por el emperador Nerón. Nerón tenía un odio a los cristianos, perseguía a aquellos seguidores de Jesucristo y los quería aniquilar de la tierra, los quería borrar de la tierra. Y por esa razón estaba Pablo encarcelado en Roma. Estaba en una celda fría, olvidado por la mayoría de sus compañeros. Recuerde que durante esta persecución, todo aquel que se asociaba con Pablo se le era perseguido también. Es decir, si sus amigos llevaban a la cárcel y le llevaban pan o le llevaban agua o le llevaban algo de vestir, los guardias sabían que ellos también eran cristianos y por esa razón iban a caer ahí mismo en el lugar donde estaba Pablo. Así que tenían que ser muy cuidadosos para que ellos mismos no cayeran encarcelados. Estaba él en una celda fría, olvidado por la mayoría de sus compañeros. Dice que solo algunos llegaron a verle para ofrecerle una misericordia. Se estaba enfrentando con una ejecución inmediata. Estaba enfrentándose con una ejecución inmediata. Él sabía que iba a morir. Él sabía que de esta no iba a salir, que esta vez era diferente a la primera vez que estaba encarcelado, donde él tenía acceso a sus libros, a sus compañeros, tenía acceso para moverse, pero esta vez no tenía esas cosas. Y no solamente estaba afrontando esta ejecución, sino que lo aceptaba. Lo aceptaba. Miren lo que dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 4:6. Este es Pablo hablando. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la buena carrera, he guardado la fe. Vemos al apóstol Pablo que estaba resignado a morir. Él ya estaba a punto de morir. Sabía que no le quedaba más rumbo al frente de él y por eso estaba él detallando lo que había hecho. He peleado la buena batalla, he acabado la buena carrera y he guardado la fe. Ahora ya no me queda más que encontrarme con mi Creador. Y en esa situación difícil que se encontraba Pablo, pide dos cosas nada más. Solamente dos cosas pedía el apóstol Pablo. Veamos lo que la primera de ellas es, escribiéndole a Timoteo, le dice, trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. El capote era una prenda que era hecha de lana, que servía como abrigo y al mismo tiempo como una manta. Pablo tenía frío y el invierno estaría llegando a esa celda muy pronto. Y lo que quería él es aliviarse de aquel frío, quería aliviarse de lo que él iba a sentir en su cuerpo en ese momento. Y Pablo ya estaba anciano. Y sabemos, hermanos, que cuando más edad tenemos, el frío más nos afecta a nuestro cuerpo. Amén. Hace como 3 semanas, 4 semanas, cayó nieve por acá. La temperatura bajó a 7 grados, no sé cuánto bajó a donde usted vivía. Pero nos dimos cuenta de cómo ese frío puede afectar a nuestro cuerpo humano. Amén. No sé si hay alguien aquí que disfrute el frío, que diga, eso a mí me encanta. Yo salgo y disfruto el frío como nadie más. Quizás solo los niños, ¿verdad? Al ver la nieve, al tener oportunidad de jugar, mi niña quería salir, yo no quería nada con el frío, pero mientras la niña esté feliz, ahí vamos. Pero Pablo sabía que llegaba el invierno y que él iba a tener necesidad de esa prenda, de ese capote que le cubriría el frío. Es lo primero que pide. Lo segundo que pide es, le dice a Timoteo, trae mis libros,
mayormente los pergaminos. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tráete contigo las copias del Antiguo Testamento que yo tengo, porque las necesito leer, necesito darle alimento a mi alma. No solamente necesito aliviarme de este frío, pero mi alma necesita la palabra de Dios. Necesito leer lo que los profetas escribieron, necesito examinar esas profecías para que siga yo creciendo espiritualmente. Es lo que le estaba pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo. No le dijo tráeme comida, no le dijo tráeme algunas cosas que para pasar el tiempo, sino que le dijo tráeme lo que más necesito, algo que me calme el frío y tráeme la palabra de Dios. Amén. Estos pergaminos eran hojas hechas de pieles de animales, en los cuales el apóstol escribía sus cartas a las iglesias, y otros habían escrito el Antiguo Testamento para que el apóstol Pablo pudiera leerlo y alimentar su alma. Pablo entonces pasa el manto del ministerio a Timoteo, diciéndole 5 cosas antes de que él muriera después de ser encarcelado. Le dice a Timoteo, continúa en la fe. ¿Y cómo tenía que hacer Timoteo esto? Avivando el fuego que estaba dentro de él. Le dice, aviva el fuego que hay dentro de ti. Y hemos visto esa parte de la Biblia anteriormente. El apóstol Pablo quería que aquel don que Dios había depositado en Timoteo siguiera activo, siguiera trabajándolo para el Señor, para que fuera eficaz en predicar el evangelio. Número 1, que continúe la fe. Número 2, que se aferrara a las sanas palabras que Pablo había enseñado a Timoteo. Le decía a él, prosigue tú en lo que has aprendido por medio de mis palabras. No te apartes de la sana doctrina que yo te enseñé. Hermano, en aquel entonces había muchos falsos profetas y falsos maestros tratando de engañar a las personas alrededor con doctrinas de demonios, con doctrinas del diablo. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no te involucres en esas cosas, tú sigue en la doctrina sana que has escuchado por medio de mis palabras. Número 3, le dice, evita el error, procura con diligencia. Le dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero usa bien la palabra de verdad. Timoteo, no te equivoques, le estaba diciendo Pablo. Tienes que presentar la palabra del Señor de manera que sea justa, de manera que sea agradable al Señor. Tienes que hacerlo con diligencia, preparado como buen obrero. Escuchamos el mensaje de nuestro hermano Walter el viernes, en el cual él nos hablaba acerca del obrero preparado, y es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Procura con diligencia, con exactitud, con cuidado, con detalle, presentar aquella palabra para que sea eficaz en la vida de los que lo escuchan. También le dice, acepta persecución por el evangelio. Encontramos que Pablo le dice, sufre esas penalidades como buen soldado. Sufre las penalidades. El soldado está bajo órdenes de su capitán a ir a la batalla y hacer todo lo que sus superiores le digan que haga en esa guerra hasta que le cueste la vida. Es la imagen que nos da Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole, tú sufre penalidades como buen soldado, acepta que serás perseguido por el evangelio, no te escaparás de esa persecución. Amén. Le estaba entregando el manto a Timoteo y le estaba haciendo realista el apóstol Pablo, no le estaba escondiendo nada, le decía la verdad, serás perseguido, acéptalo. Y por último le dice, pon tu confianza total en la Escritura. Váyase conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3,
versículo 1, y veremos cómo Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos días se presentaría el mundo, y cómo Timoteo en esos últimos días tendría que afrontar al mundo así como estaba y seguir predicando la palabra del Señor. Dice, también debes saber, 2 Timoteo 3:1, esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que en los últimos días vendrá una cultura pecaminosa del hombre y presentarán todas estas cosas que acaba de enlistar Pablo a Timoteo. Serán así, así y así, y enfrente de todos ellos tendrás que predicar la palabra del Señor. Timoteo, al enfrentarse con toda esta maldad de los últimos días, podía confiar que la palabra de Dios era verdad, que la palabra de Dios, confiar en su exactitud, en su inerrancia, en su infalibilidad, en su poder y en su verdad. Él podía confiar en la palabra del Señor. Hermano, el cristiano del 2024 de igual manera puede confiar en la palabra de Dios. Amén. El cristiano de hoy en día puede confiar en la verdad de la palabra, puede confiar en el poder de la palabra, en su exactitud, y podemos confiar que la palabra de Dios no contiene errores en el mensaje del Señor. Amén. Y el enemigo trata de atacar la palabra de Dios para hacerle creer al cristiano que alguna parte de la Biblia no es verdad. Y esto no es algo nuevo. Desde el principio en el jardín del Edén, recuerden lo que la serpiente hizo con Adán. Con Eva, disculpe. Adán quise decir, luego Adán. Eva. ¿Qué hizo con Eva? Recuerde que le preguntó la serpiente a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto del Edén. Pero Dios no le había dicho esto a Eva, le había dicho que podrían comer de todos los árboles del huerto del Edén, menos uno. Pero la serpiente trató de darle vuelta a la palabra, de cambiar lo que la palabra decía, de poner en cuestión la palabra de Dios para hacer caer a Eva. No es nada nuevo. Hoy en día Satanás trata de poner en cuestión la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Será que es verdad eso lo que dice la palabra de Dios? ¿Alguna vez le ha llegado el pensamiento, hermano? No tiene que contestar, no levante la mano. ¿Alguna vez le ha llegado el pensamiento, será que en realidad sucedió como está escrito en la palabra de Dios? Hermano, nosotros podemos confiar que la palabra del Señor es verdadera, es real, es poder de Dios, y así como está escrita, Dios nos la dio para que la entendiéramos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, claro. Es importante ser muy cuidadoso y, como dijo Pablo, diligente en estudiar la palabra, porque hay diferentes maneras en las que nosotros como creyentes podemos cometer error en interpretar una porción de la Biblia que quiere decir nosotros de acuerdo una cosa, pero el significado es otra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante analizarla y estudiarla con cuidado, para la gloria del Señor. Vamos a ver cómo la Escritura, qué es la Biblia y cómo fue escrita. ¿Qué es la Biblia y cómo fue escrita? Dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada
por Dios. Eso lo dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente quiere decir exhalada, salir del aliento de. Ahora, nosotros sabemos que Dios es espíritu y que Él no tiene pulmones como usted y como yo. Sabemos que Él no respira como nosotros respiramos. Entonces, cuando vemos aquí que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y vemos que literalmente quiere decir exhalada, la Biblia nos está ayudando a nosotros a entender como seres humanos que la escritura proviene de Dios, así como que si Él la hubiera hablado Él mismo. Amén. Aquellas palabras que Él inspiró en la vida de los escritores de la Biblia son palabra verdadera, palabra que nos ayuda a aprender del Señor y nos ayuda a entender sus atributos, nos ayuda a entender su carácter. Algunas veces Dios habló y les dio exactamente las palabras a los escritores para escribir lo que Él estaba diciendo. A Jeremías en capítulo 1, versículo 9 le dijo: extendió su mano Jehová y tocó mi boca y me dijo: he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Y en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando el apóstol Juan está dando los mensajes que Dios había dado a las 7 iglesias de Asia Menor, dice Dios al apóstol Juan que escriba esto, dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, en la Odisea, en Pérgamo. Estaba el Señor hablándole al apóstol Juan, diciéndole: escríbele al ángel exactamente lo que te voy a decir, las quejas que tengo en contra de ellas. Vemos que Dios a veces habló exactamente lo que quería que sus siervos pusieran en papel para que quedara como la palabra de Dios. Otras veces Dios usó la mente, el vocabulario, las experiencias de sus siervos para producir aquella palabra perfecta que conocemos como la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Es el autor de la palabra del Señor. Viene de la mente de Dios, porque siendo nosotros cristianos que creemos en la Trinidad del Señor, sabemos que Dios Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios y Padre Jehová es Dios. Eso es un Dios trino, 3 personas en el mismo ser. Entonces conocen la mente completa de Dios y nos dieron por medio del Espíritu Santo las escrituras que conocemos hoy. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que los escritores de la Biblia atribuyeron estas palabras a Dios, diciendo más de 3,800 veces: palabra de Dios vino a mí. Palabra del Señor habló a mí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Estos siervos de Dios conocían de dónde venían las palabras que estaban a punto de escribirse, las atribuían a Jehová Dios, porque reconocían muy bien de dónde venía la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos confiar que la palabra de Dios es verdadera, que es eficaz, que es viva. La Biblia es una colección de libros inspirados por Dios para que se revelara a Él por medio de ellas. Tiene más de 40 autores de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Muchos de ellos tenían diferentes oficios y pertenecían a diferentes clases sociales. Los escritores de la palabra de Dios eran común y corriente, pescadores, también eran líderes políticos, también ayudaban a reyes dentro de la corte donde ellos reinaban. Viene de diferentes culturas, oficios y clases sociales.
Tomó más de 1800 años para terminar de escribir la palabra del Señor. Y dice que es el libro más vendido de toda la historia del ser humano. Desde que se empezó a copiar libros, a producir libros en papel, ha vendido más de 5,000 millones de copias a lo largo de la historia por todo el mundo. Cada año 100 millones de copias salen de la prensa, de la imprenta para vender a todo el mundo. Ha sido traducido a más de 3,000 idiomas y dialectos. Dicen que hasta en la luna hay una copia de la Biblia. ¿Cómo es eso? Que en la luna hay una copia de la Biblia. Mire, en el año 1974, ustedes que estuvieron al tanto de las noticias en esos años, se dieron cuenta que los Estados Unidos tenía una carrera en contra de Rusia para llegar a la luna. Los Estados Unidos alcanzó a llegar y en el 1974 un astronauta americano llamado Edgar Mitchell, usted lo puede revisar, llevó varias copias de la Biblia consigo a la luna, dejando varias de ellas allá cuando regresó a la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que fue a la luna a evangelizar? Pues sabemos que allá no vive nada, pero resalta lo que dice la palabra escrita en el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sabía que algún día el ser humano iba a llegar hasta aquellas alturas y le permitió a este varón que representaba a los Estados Unidos a dejar no solo una, pero varias copias de la palabra del Señor en aquel lugar tan lejos. Amén. Es que es algo espectacular, hermano, al pensar lo que la palabra puede hacer en el ser humano, lo que la palabra puede alcanzar en el hombre y en la mujer que leen estas palabras inspiradas de Dios. Puede cambiar la vida, puede dar vida a donde no hay vida, puede cambiar la situación, nos ayuda a entender quién es Dios y cómo nosotros podemos depender de Él. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Amén. Veamos cómo ha sobrevivido la Biblia hasta nuestros días. ¿Cómo ha sobrevivido la Biblia hasta nuestros días? Usted y yo sabemos que en este mundo nada es para siempre. Amén. No importa la calidad del producto o lo que valga algo, sabemos que nada dura para siempre. De la misma manera, ninguna idea del ser humano dura por la eternidad, ninguna filosofía, ninguna persona dura para siempre, ningún gobierno es eterno, sino que llega a su fin. Tenemos, por ejemplo, al imperio egipcio, que duró alrededor de 3,000 años en esta tierra, y después de aquellos 3,000 años cayó, y lo único que quedaron fueron sus ruinas. Hoy en día se pueden ver aquellas pirámides en Egipto y quedaron aquellos tesoros de aquellos faraones, de aquellos reyes, pero aún eso, dándole el tiempo, quedarán aún más en ruinas y desaparecerán de la faz de la tierra. El imperio romano, de la misma manera, dominó desde España hasta Palestina alrededor de 1,000 años. Y después de aquellos 1,000 años cayó aquel imperio y ahora solamente quedan aquellos recuerdos de lo que algún día fue un imperio bastante grande, bastante poderoso. Y no tenemos que ir muy lejos, los Estados Unidos. ¿Alguien sabe cuántos años tienen los Estados Unidos? Hermanos que acaban de tomar su examen de ciudadanía, ¿cuántos años tienen los Estados Unidos? ¿Alguien quiere hacer un guess, adivinar? Más de 200 años, sí. Amén. Los Estados Unidos, desde que se firmó la Declaración de Independencia en el 1776, ¿verdad que sí, mis hermanos ciudadanos que acaban de pasar el examen?
Desde que se firmó en el 1776, tiene 247 años. Y algún día, aunque no lo podamos creer hoy, los Estados Unidos desaparecerá de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto que los imperios poderosos no son para siempre. Amén. No son 200 años, no es nada comparado a la historia desde el principio, que vemos que han caído imperios grandísimos, poderosos, donde han dominado a aquellos dictadores que se les veía con gran poder y se les tenía en gran estima. No fueron para siempre. Pero tenemos por seguro algo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo ha sobrevivido hasta nuestros días la palabra de Dios? Porque Jesucristo dijo que sus palabras jamás pasarían. Por eso ha sobrevivido la palabra del Señor hasta este día. Y estará mucho más después que nosotros no estemos aquí, si no es que viene Jesucristo por nosotros. Amén. Seguirá en pie la palabra del Señor. Muchos de los que escucharon por primera vez la palabra del Señor en la iglesia primitiva, que se oponían al camino de la verdad, dijeron que la Biblia no duraría más de 100 años, que desaparecería después de 100 años, que sería como cualquier otro libro y se olvidaría entre el mundo. Pero hasta el día de hoy es el libro que más se vende en todo el mundo. Pero el problema es que no es el libro que más se lee. Bendito sea el nombre del Señor. Porque como hemos dicho, en la casa tenemos 5 o 6 copias, pero solamente necesitamos una para leerla. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente se necesita uno para leerla, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Un poco de historia muy breve, porque la historia de la Biblia y cómo llegamos a tener esta Biblia que hoy en día conocemos como la palabra del Señor es muy extensa, es muy larga. Podríamos pasar muchos domingos, varias noches, días estudiando esta parte. Pero esta es una breve historia de lo que es la historia de la Biblia. La Biblia fue escrita en el lenguaje hebreo, el Antiguo Testamento, y en el griego, el Nuevo Testamento, y también hay un poco de arameo. En el año 1522, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia se había traducido al latín. Y este lenguaje eran pocas personas que lo llegaban a poder leer. No muchos leían la palabra del Señor en aquel entonces. No había escuela como las hay hoy en día o acceso a educación. Hoy usted puede enviar a sus hijos a la escuela gratis para que aprendan a leer, a escribir. En aquel entonces no existía esa clase de programa. Pero solamente los sacerdotes de la iglesia romana católica eran los únicos que entendían lo que estaba escrito. Ellos engañaban a las personas añadiéndole y torciendo el mensaje de la palabra de Dios. Hasta que un monje por el nombre de Martín Lutero dijo: es suficiente. Todos los que podemos leer tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor, porque estas personas, estos sacerdotes, están haciendo esto para su propia ganancia, quieren engordar sus propias cuentas, vivir de la mejor manera y que el pueblo de Dios esté pobre. Entonces este hombre empezó a traducir la Biblia en un lenguaje que en ese entonces era alemán, para que aquellos que estaban alrededor pudieran leer la palabra del Señor. Y al mismo tiempo, la invención de la imprenta hizo posible producir copias de la palabra de Dios para distribuir por toda Europa. En aquel tiempo no había imprimidoras, no podía ir a uno a la librería cristiana y decir: yo quiero una copia de la Reina Valera y me das una de la Biblia de estudio y quiero otra de la Biblia Vida Diaria. No, hermano,
Si uno quería una copia, tenía que comprársela a alguien que su trabajo era dedicado nomás a copiar a mano, letra por letra, la palabra del Señor. Imagínese, hermano. Imagínese usted, hágase un proyecto en un año a ver si podemos copiar la palabra del Señor a mano. Es algo muy extenso que toma tiempo para hacerlo. Era algo que no todos podían hacer. Así que al mismo tiempo que se inventó esta máquina que tengo aquí, es una, más o menos, una imagen de la máquina que se inventó que podía permitir que las letras se pusieran en cierta orden, así como estaban escritas en la palabra, y hacer copia tras copia tras copia y distribuirla por todas partes para que se pudiera leer la palabra del Señor. Eso sucedió en el 1522. Ahora, en el año 1602, un teólogo luterano llamado Casidioro de Reina y su estudiante Ciprano de Valera publicaron la versión editada por ellos que conocemos hoy como la Reina Valera. Usted ve la pasta de su Biblia, bueno, esta ya está gastada, pero la suya dice Reina Valera 1960. ¿Qué quiere decir eso 1960? Pues después que Casidioro de Reina y Ciprano de Valera publicaron, fue editada varias veces esta versión, cambiando el lenguaje al lenguaje actual que existía, porque algunas palabras habían perdido sus significados o cambiaban durante la temporada, pero nunca se le cambiaba el mensaje que tenía al centro, que es la salvación redentora por medio de Jesucristo. Amén. Es una versión muy confiable, el Reina Valera 1960, es la que usamos nosotros en nuestra iglesia. Es la que nosotros abrimos en nuestros hogares, es la que nosotros leemos y estudiamos, una versión muy confiable. Claro, uno puede examinar otras versiones, pero al mismo tiempo tener mucho cuidado acerca de cuál de ellas está leyendo para que no lea alguna que no le agrade al Señor, porque hay versiones hoy en día que han sido editadas para adaptarse a la cultura. Lastimosamente, hay versiones hoy en día que han sido adaptadas y le han quitado porciones de la palabra del Señor para que la cultura se sienta mejor, para no ofender a alguien, para que se sienta mejor el ser humano. Es lo último que se tiene que sentir el ser humano. Si le incomoda la palabra, dele gracias al Señor y dígale: Señor, cambia mi corazón, que yo esté de acuerdo a lo que tu Biblia dice para que esté bien ante ti. Gloria sea el nombre del Señor. De ahí recibimos nuestra Reina Valera 1960. Ahora, hay personas que se oponen, o muchas personas que se oponen al mensaje de la Biblia, y no solamente al mensaje, sino que tratan de inventar razones por las cuales la Biblia no es confiable. En otras palabras, dicen: esa Biblia que tú tienes no es confiable por X razón. Y una de las más que resaltan, bueno, para mí, es aquella excusa que dicen que la Biblia no es confiable porque fue traducida miles de veces y el mensaje no es original. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. La Biblia no es confiable porque, pues, quién sabe quién la tradujo y ha sido traducida muchas veces y por eso no se puede confiar. Bueno, hermano, nosotros podemos estar seguros de esto porque Dios nos ha confirmado su palabra en maneras que el ser humano jamás se hubiera imaginado. ¿A qué me refiero? En el año 1947, a la orilla noreste del Mar Muerto, en una región de Palestina que se llama Qumran, un pastor de cabritas había perdido a uno de sus cabritas y no las encontraba y andaba buscándola en aquel lugar y fue a una cueva y quería ver si su cabrita estaba en esa cueva, y para ver si estaba ahí agarró una piedra y dijo: no quiero que un animal me sorprenda, así que yo voy a tirar una piedra dentro de esa cueva para ver si hay algún animal.
y cuando la tiró ahí adentro se dio cuenta de que algo se había quebrado, algo que parecía barro. Entonces entró en aquella cueva y descubrió en aquel entonces algo que ahora en día se conoce como los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumrán. Estas son las copias más antiguas del Antiguo Testamento que se han encontrado en la historia. Y muchas de ellas datan hasta el año 250 antes de Cristo y llegan hasta el año 66 después de Cristo, años antes de la segunda destrucción del templo en Jerusalén. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque encontraron que estos manuscritos, cuando los compararon a las versiones confiables que usted y yo leemos hoy en día, el mensaje no ha cambiado de las que leemos hoy a las que habían escrito 250 años antes de Cristo, dándonos a entender que ese mensaje ha durado por mucho tiempo, ha durado desde el entonces, del momento desde que se escribió la palabra del Señor. En total se encontraron un poquito más de 900 manuscritos y los analizaron y encontraron que el mensaje era el mismo. La palabra del Señor es confiable. Nosotros podemos confiar que lo que está escrito en nuestra Biblia es lo que el Señor le dejó a los profetas, le dejó a los apóstoles, le dejó a los siervos del Señor para que hoy en día la estemos nosotros leyendo. Amén. Usted puede confiar en el mensaje de la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pasemos a la última parte que dice, ¿cómo se divide y qué hay que hacer para deleitarse en ella? Amén. ¿Cómo se divide y qué hay que hacer para deleitarse en ella? La Biblia no es como cualquier otro libro, hermano, sino que la Biblia tiene vida, contiene vida en sí misma. Es poder para cambiar. La palabra de Dios es algo que puede cambiar la vida del ser humano y debe ser estudiada por todo creyente todos los días hasta que Cristo venga o hasta que moramos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que leer la palabra del Señor, hermano. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no leemos en la palabra de Dios cómo se comporta Él, quién es Él, cuáles son sus atributos, cuál es su personalidad? Hermanos, si no leemos la palabra del Señor, podemos salir engañados por cualquier charlatán. Podemos salir engañados por cualquier maestro falso, por cualquier profeta falso que quiera decirle, así dice el Señor. Hermano, usted quiere saber lo que el Señor dice, lea su Biblia. En ella usted encontrará el mensaje que Dios tiene para la vida del ser humano. Debe estudiarse todos los días. No es un hobby. No es un pasatiempo, es algo que lo leo porque necesito alimentar el alma. No es algo que yo leo por si tengo tiempo, por si me queda tiempo, lo necesito leer cada día. Y tampoco es algo que busco cuando estoy solo en apuros. Bendito sea el nombre del Señor. En todo momento debo yo buscar de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así nosotros alimentaremos nuestra alma. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás le tentó y le trató de hacer pecar, que nunca lo hizo? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que está escrita de Dios. Amén. Le dijo a Satanás, le presentó la palabra del Señor y por medio de esa palabra resistió lo que Satanás estaba presentándole en aquel momento. Hermano, está tentado, usted siente la tentación del pecado, se enfrenta a usted con alguna decisión difícil, lea la palabra del Señor, escudriñe la palabra del Señor y vea lo que Dios tiene para su vida. Amén. Es que es una fuente de vida,
una fuente de sabiduría. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se encuentra en oscuridad usted? Abra la palabra del Señor, le iluminará el camino, le abrirá puertas. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? La verdad os libertará. Es la única manera que el ser humano puede ser libre del pecado, libre de la condenación, de la eterna separación del infierno, de separación de Dios. La palabra del Señor nos ayuda a mantener una vida consagrada a Él. Amén. Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor empezar estos nuevos estudios que nos enseñan como cristianos algunos de los principios básicos que debemos nosotros entender ya como cristianos que estamos confiando en el Señor. La semana pasada nuestro hermano pastor tocó acerca de la renovación del hombre, el nuevo nacimiento. En esta ocasión nos ha tocado la palabra del Señor. Continuaremos el próximo domingo viendo un poco más en detalle cómo se divide la Biblia y cómo nos puede impactar a nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga en esta mañana, el tiempo con la persona que sigue. Amén.